Caso en la Biblia, hermanos. 6, versículo 1. Vamos a leer los 7 versículos. Leemos la palabra, hermanos. En aquellos días, al aumentar el número de los discípulos, se quejaron los judíos de habla griega contra los de habla aramea, de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Así que los 12 reunieron a toda la comunidad de discípulos, les dijeron: no está bien que nosotros los apóstoles descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir las mesas. Hermanos, escojan de entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del espíritu y de sabiduría, para encargarles esta responsabilidad. Así nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Esta propuesta agradó a todos, a toda la asamblea. Escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. Los presentaron los apóstoles, quienes oraron y les impusieron las manos, y la palabra de Dios se difundía, y el número de los discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén, e incluso muchos de los sacerdotes obedecían. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, porque tu gracia, Señor, derramada en nuestra vida, Señor, nos dinamiza, nos exhorta, Señor, a proclamar tu palabra, Señor. Padre, aquí estoy, Señor, con mis limitaciones, Señor, con mi poca sabiduría, Señor. Señor, Espíritu Santo, habla a los predicadores, Señor. Llénalos de tu palabra, Señor, en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Hay unas líneas que atraviesan los 76 versículos que hablan de Esteban. Las características de los predicadores que hemos estado viendo resaltan lo que el Espíritu hace en la obra de los hombres. Para el caso de Esteban, hay unas características que son las, en estos versículos que hemos leído, son las que van a detonar los demás versículos. Son los que van a presentar el tipo de predicador que era Esteban. Esteban dice que era un hombre lleno de fe. Y eso es lo que debe ser el predicador, un hombre lleno de fe. Porque lo que lee, lo que predica, eso es lo que debe provocar en el hombre, fe. Al leer los Hechos de los Apóstoles, Lucas es un escritor que le da sabrosura a la palabra. Porque se van encontrando en todo el relato una serie de palabras que van corriendo y es el hilo conductor de lo que Esteban es. El perfil de Esteban es un hombre que es lleno del poder y de la gracia de Dios. Pero en esos versículos, primeramente Lucas quiere resaltar cuál es lo importante en la comunidad, la importancia que tiene la predicación, lo importante que tiene el ministerio de la palabra. Porque nosotros iniciamos cuando el Señor nos llama, cuando nosotros convoca al Señor a un seguimiento, primeramente nos acercamos a la iglesia. Y ese acercarse a la iglesia debe provocar en nosotros una respuesta, y la respuesta es el servicio. Pero en este relato se escogieron a 7 personas. Dentro de las 7 personas, solo Esteban y el otro, ¿cómo se llama? Felipe. Solo esos 2 trascendieron. Porque lo que se les había sido encomendado era servir las mesas, realizar un servicio dentro de la comunidad. Y hay una palabra clave que se llama murmuración. La Reina Valera dice murmuración. La NB dice quejas. ¿Sí? Eso dice, ¿va? Quejas. Hubo unas quejas, unas murmuras. Lucas va a resaltar esa palabra porque toda
los versículos que siguen van a mostrar la historia del pueblo de Israel, que ha sido una historia de queja, una historia donde se le reveló la palabra, pero ellos se rebelaron esa palabra dada por Dios. Por eso, las murmuraciones, me escucho, sí, hermanos, me escuchan, me siento como altos y bajos. Las murmuraciones son aquellas que el pueblo de Israel provocó. En el libro de los Números, constantemente el pueblo se está quejando. Se queja de haber salido de Egipto porque dice que tienen el corazón, fueron liberados, pero el corazón lo tenían aún en Egipto. Lucas va a utilizar ese recurso literario. Lucas va a tomar esa palabra, la murmuración, para detonar algo tan importante como es el ministerio de la palabra. Lucas plantea y dice que hubo murmuración dentro de la comunidad porque un grupo de personas estaba desatendido. La importancia del servicio. Esteban y Felipe fueron tomados y otro grupo de personas fueron tomados para servir las mesas. ¿Cuántas veces en nuestra vida no trascendemos esa realidad? No pasamos del servicio. No nos embaucamos o no nos embarcamos en el ministerio de la palabra. No generamos compromiso. Y eso es lo que quiere mostrar Lucas en esos primeros 7 versículos, porque es el detonante de la fuerza y el poder que Dios da a Esteban para ejercer ese ministerio. Tomando en cuenta que no es tomado como un predicador de la palabra. No está para el ministerio de la palabra, está para servir las mesas. Pero ese es el reto que debe tener la iglesia, ese es el reto que deben tener aquellos que sirven al Señor, no quedarse en ese nivel, no quedarse en el nivel del servicio, sino que trascender al ministerio de la palabra. Y a eso somos convocados y llamados, hermanos. Nosotros como predicadores servimos y ejercemos una labor dentro de la iglesia, dentro de las 4 paredes, pero el campo de batalla del servidor está en la predicación de las palabras, está en las comunidades. Por eso es que esta palabra en Lucas 1:8, anótenlo, porque eso es el detonante, esa es la promesa del resucitado a la comunidad. Y me serán mis testigos, dice, en Samaria y en el resto del mundo. La obra del Espíritu siempre está dinamizando a hombres y mujeres para que trasciendan de las 4 paredes y avancen a niveles superiores que provoca la predicación. Si usted está dejando o usted está pensando en estos momentos dejar el ministerio de la palabra, usted está retrocediendo. Pero lo importante de este texto es que Lucas plantea quién es el autor, quién es el que va a provocar que los hombres y mujeres que se acercan a una comunidad dinamizan y se vuelven predicadores de la palabra. Para Lucas dice que es el Espíritu Santo, es el que mueve la comunidad a nuevos retos. Es por la gracia de Dios, hermanos. Hay un teólogo protestante que se llama Miguel Bonino, dice que lo han catalogado en el mundo como rebelde, como libertinaje, con libertinaje, libertino. Lo han catalogado de protestante, lo han catalogado de loco, dice. Pero dice él, pero por la gracia de Dios, dice, yo me considero evangélico, dice. Y eso es lo que debemos considerar nosotros, que nosotros hemos sido llamados por la gracia de Dios a ser evangélicos y predicadores de la palabra. Que no le quepa la menor duda, hermanos, que usted ha sido convocado para predicar, si no, no estuviera sentado acá. La situación va a ser, ¿qué es lo que va a demandar o qué es lo que quiere Dios de los predicadores? ¿Qué es lo que va a darnos en estos relatos? ¿Qué es lo que Dios anhela o desea en los predicadores? En el segundo texto que vamos a leer, porque son 75, más o menos. En el versículo 9, 8 es verdad, hermanos, que ya no miro. Esteban,
hombre lleno de la gracia y del poder de Dios, hacía grandes prodigios y señales milagrosas entre el pueblo. Esa es una de las características que tiene Esteban. Dice que era lleno de la gracia de Dios. La gracia de Dios desciende sobre el predicador y lo hace acepto. Y eso provoca en el predicador que lo que pueda decir la gente, la gracia de Dios que lo llena, que llena al predicador, puede estar sujeto a críticas, a decirlo o a denigraciones, pero es la gracia de Dios en la que debe sustentar al predicador. Pero también la gracia de Dios es aquella que dinamiza, que impulsa al predicador, porque la gracia que desciende de Dios es la que va a impulsar al predicador a nuevos niveles y avances de predicación. Por eso que Esteban dice que está lleno de la gracia de Dios, y ese impulso de Dios hace que el hombre predique. Ustedes están llenos de la gracia de Dios, hermanos, y esa gracia de Dios debe dinamizar su vida a la predicación de la palabra, porque lo primordial en la vida de la iglesia es el ministerio de la palabra. Por eso es que los apóstoles dicen: no podemos descuidar el ministerio de la palabra, porque es en el ministerio de la palabra donde el hombre encuentra a Dios, se encuentra con Dios y es liberado de todas las situaciones adversas. El ministerio de la palabra, lleno de aquellos hombres de Dios que van avanzando constantemente en conocimiento, en sabiduría. Esteban era un hombre miembro de los helenistas. Era un judío que estaba fuera de Jerusalén y que habían llegado por X razones. Se considera de que los helenistas habían llegado porque querían morir en Jerusalén, querían ser enterrados en Jerusalén. Pero eran hombres conocedores de la palabra. Eran hombres instruidos en la palabra. Por eso es que cuando nosotros leemos la historia de Esteban, podemos encontrar la riqueza y la sabiduría del Antiguo Testamento. El predicador debe tener conocimiento de la palabra de Dios. El predicador debe estar lleno de la gracia de Dios, y la gracia de Dios se muestra en que domina el ministerio de la palabra, conoce la palabra. Por eso, la gracia y el poder de Dios es lo que hace en el predicador imponer manos y que los enfermos sanen y que los hombres sean liberados de tormentos. Es el poder de Dios, porque eso viene de Dios, viene del cielo, hermanos. Por eso es que el predicador no tiene que ufanarse, no tiene que llenarse de soberbia cuando ve hechos y prodigios, porque no son dados por él, no son hechos por él. Es la gracia y la misericordia de Dios que provoca sanidad, milagros, prodigios grandes. Y eso es lo que está diciendo a lo largo de toda la Biblia. Dice hechos portentosos, poderosos, y de eso somos dotados nosotros como predicadores, hermanos. Por eso es que los apóstoles imponen las manos, dice, sobre estos diáconos, y surgen, dice, hombres llenos del poder y la gracia de Dios. Por eso usted no se concibe que un predicador no imponga manos, porque está lleno de la gracia y el poder de Dios. El hombre lo puede denigrar, pero ha sido depositado en su vida poder y gracia de Dios para imponer manos. Usted es portador de vida. Eso es lo que es usted, hermano. Portador de vida. Tiene el poder glorioso de Dios. Es un don, un regalo. La gracia es un don. No es porque si me porto bien, no es porque si mis cualidades humanas o mi conocimiento, no, es gracia de Dios. Por eso podemos ver a una mujer allá en La Libertad, o podemos verla en lo más recóndito del país, pero si esa mujer impone manos, sanan, porque es la gracia de Dios, hermanos. El conocimiento no lo es todo. No se preocupe, es el Espíritu Santo el que lo lleva y lo dinamiza a nuevas etapas de vida, de servicio y de predicación. No se estanque. Si usted ha dejado una columna
una chiquicolumna, una conexión, usted está, como dice el texto, en desgracia, dice ahí. En desgracia. Por eso es que dicen desgraciados. Porque están sin la gracia gloriosa de Dios. Porque cuando usted empieza a predicar es cuando se dinamiza más el espíritu en su vida. No es en las cuatro paredes, hermanos. No es en las cuatro paredes de la iglesia donde está el ministerio de la palabra. Es afuera. Allá donde hay muerte, donde hay dolor, donde hay hombres y mujeres que necesitan que llegue la palabra de vida y los cambie y los transforme. Por eso es necesario compromisos serios de cara al evangelio, hermanos. Amén. Esteban conocía las escrituras. Un hombre de la diáspora que conocía la palabra. A eso somos llevados, hermanos. Si usted predica la palabra, pero no encuentra la riqueza, la dulzura de conocer y entender de qué va a predicar, hermanos. Es acercándose a la palabra, es pidiéndole la sabiduría. Saben, la palabra sabiduría atraviesa todos estos textos, lo vamos a ver. Está en el versículo que hemos leído, ¿dónde está? En el versículo 3, ¿verdad? De sabiduría. En el versículo 10. ¿Qué más? En el versículo 9 del 7, ¿verdad? En el 22, ¿sí? La palabra sabiduría. Ojo a esto, porque esa palabra estaba teniendo una lucha, un pleito con otras palabras de otro grupo que se está desarrollando ahí. Hay una comunidad dentro de los judíos, están los del templo, están los libertos. ¿Quiénes más hay? ¿Han leído el texto de? Están los libertos, están los judaizantes, los prosélitos, ahí dice prosélitos. Todo ese grupo de hombres tenían un pensamiento diferente. Pero dice la palabra que contra Esteban no podían, dice. ¿Por qué? Porque lleno de sabiduría. El evangelio no es para discutirnos y entrar en problemáticas teológicas. El evangelio es para dar vida, hermanos. Por eso es que aquellos hombres querían discutir contra Esteban, pero no podían, dice la palabra, porque Esteban estaba lleno de gracia y del poder de Dios. Y eso es lo que debemos tener nosotros, hermanos, y eso es lo que debemos clamar como predicadores, estar llenos de la gracia y del poder de Dios. La palabra sabiduría va a contrarrestar la terquedad de corazón de los judíos, de los sacerdotes, de los fariseos, de los escribas. Va a contrarrestar porque aquellos hombres que se habían quedado en las costumbres, en las tradiciones del templo, están viendo a un hombre que predica con el poder y la gracia de Dios y contra el cual no pueden, no hay lucha. Y a eso se debe que a Esteban lo meten en un juicio. Y ese juicio va a enseñarnos algo, porque nos va a mostrar a 9 personajes. Lo va a enseñar a Abraham, lo va a enseñar a Isaac, lo va a enseñar a Jacob, nos va a enseñar a José, nos va a enseñar a Moisés. 7 personajes los va a enseñar a David, los va a enseñar a Josué y los va a enseñar a Salomón. Y todos esos, dice Lucas, escribe Lucas, son llenos de sabiduría de Dios. Lo que quiere mostrar Lucas en este concepto es que es la sabiduría que desciende de Dios, el conocimiento que viene de Dios.
es la que va a dinamizar a un hombre y a una mujer a que predique la palabra. Usted puede sentirse que en sus conocimientos no alcanza y se traba, porque sucede. A mí me sucedía. Señor, decía yo no puedo, no me da el ayote, como dice el hermano Toby, no me da el ayote para comprender estos textos. Pero el Señor da sabiduría, hermanos, y el Espíritu Santo es el que provoca. ¿Por qué viven los hermanos? ¿Por qué vienen y reciben la palabra los hermanos en sus columnas, en sus conexiones? Por la obra y misericordia de Dios, porque nos han sido dados gracia y poder. Podemos decir y estar limitados completamente en el conocimiento, pero el Espíritu Santo los quiere llevar a nuevos niveles. Y esa es la característica fundamental en Esteban, que Esteban es un testigo de Jesucristo. Y no quiero entrar en la parte del martirio, pero sin dejar la parte esta clara de lo que es la sabiduría de Dios. Porque hay un pueblo que se rebela contra Dios históricamente. Y está en el versículo 1. Le preguntan a Esteban, ¿son ciertas estas acusaciones? Le preguntó el sumo sacerdote. Y Esteban le contestó, dice, y Esteban va a armar una teología del Antiguo Testamento, pero con variantes. Esteban hace una memoria histórica del pueblo de Israel, pero cambia ciertos textos con la intención de mostrarles al pueblo de Israel, al pueblo judío, que están equivocados. Que es bajo la gracia y el poder de Dios que da el Mesías, es que la iglesia se dinamiza. Por eso es que no pueden pelear contra él, no pueden dialogar ni discutir, porque no soportan la sabiduría de Esteban. La palabra que dice es, en el versículo 2, hermanos y padres. Hermanos y padres se está refiriendo a dos grupos de personas que estaban dentro del juicio que le están haciendo. Los hermanos, la comunidad de creyentes, y los padres son aquellos, los judíos, los levitas, los escribas, que están discutiendo y haciendo juicio contra Esteban. Cuando Esteban menciona los 9 personajes del Antiguo Testamento que son los padres, está asumiendo que los judíos son los padres en ese momento y que esos padres han matado al justo que se ha predicado por todo el Antiguo Testamento. Esos padres son los que están de dura cerviz, son los tercos, dice. La dura cerviz es como tener la nuca dura. No se puede mover. No puede doblegarse ante la palabra, no puede doblegarse ante Dios, porque han endurecido el corazón. Cuidado, hermanos, con endurecer el corazón y no ver los actos de bondad que el Espíritu Santo está haciendo en la comunidad, porque quiere llevarlos a nuevos niveles de predicación. Hay una situación que Lucas quiere dejar marcada, y es que a causa de la persecución que se le da a la iglesia sale de las 4 paredes, sale de la comunidad, sale de Jerusalén a Samaria y hasta los confines de la tierra. Quizás las adversidades que nosotros vivamos o que tengamos como predicadores de la palabra, quizás en las columnas, los jóvenes que tienen problemas y los han amenazado y les han dicho, ya no puedes entrar a esta comunidad, es el hecho detonante que está utilizando el Espíritu Santo para moverlo a nuevos niveles de predicación, a nuevos retos. Porque el Espíritu Santo no va a abandonar, sino que está constantemente viendo la necesidad, a donde hay necesidad de que llegue la palabra. Si usted se siente en esas situaciones, cuando con problemas, se siente acosado, se siente sometido por realidades adversas,
en la predicación, en su ministerio, dele gracias a Dios. Porque el Espíritu Santo quizás quiere llevarlo a un nuevo nivel, a otro nuevo lugar. Porque con Esteban, con la muerte de Esteban, eso es lo que sucedió. Se desata una persecución de la iglesia y el Espíritu mueve la predicación a las diferentes aldeas, comunidades de toda Asia. No sé qué es, hermano. El predicador debe comprender y entender que la obra del Espíritu es completa. Si usted está en situaciones de temor, miedo, porque lo han amenazado por predicar la palabra, no se preocupe. Porque el Espíritu le ha dado poder y gracia. Y también lo ha dotado de fe para que pueda afrontar esas situaciones. Manténgase firme. Manténgase firme porque en esas situaciones el Espíritu quiere obrar. El enemigo quiere trabajar, pero también el enemigo lo utiliza Dios para que usted dinamice. Quizás se ha quedado estancado en la predicación de la palabra. Quizás se ha quedado en un nivel donde ya se acomodó y lo más que llegan son 5, 4, pero usted no quiere avanzar más allá. 3 personas y dice, no funciona esto. Usted no sabe lo del poder de Dios, usted no sabe la gracia de Dios, lo que puede cambiar y transformar el espíritu en esas comunidades. Hermanos, no bote su ministerio, no lo abandone, porque Esteban estuvo hasta las últimas consecuencias. También hay problemáticas internas. Hay problemáticas internas donde la iglesia misma se queda encerrada y se queda en sus fundamentos, en sus fundamentalismos, en sus doctrinas. Y eso es lo que pasó con el pueblo judío. No tenía la capacidad y la visión de avanzada hacia otras comunidades, hacia otras aldeas, hacia nuevos retos que el Espíritu demanda. Fue necesario que los helenistas, con un conocimiento y un criterio más amplio de esas realidades, de esas necesidades en las comunidades de Asia, llegaran y avanzaran y fueran ellos los portadores de la palabra. Hermanos, el Espíritu demanda en nuestras vidas también someternos a la palabra, someternos en la búsqueda constante de palabra, de conocimiento, porque eso es lo que va a dinamizar. Porque estaba el pueblo judío, se había quedado en sus costumbres, en sus tradiciones. Pero Esteban tenía una visión más amplia del horizonte que el Espíritu quería. Y se dejó llevar, se dejó someter por el Espíritu, y el Espíritu lo lleva más allá. A Felipe lo lleva más allá. ¿Hacia dónde lo está llamando el Espíritu a usted? ¿Cuáles son los retos? ¿Cuáles son las visiones que el Espíritu ha puesto en sus vidas y está negándose? ¿Cuáles son sus temores, sus miedos que están provocando en usted que se está estancando y no está en avanzada en la predicación de la palabra? Porque el ministerio de la palabra es lo más importante para usted. Usted puede servir en la iglesia, pero estancado en las 4 paredes no va a provocar que hombres y mujeres alcancen la salvación a través del Señor Jesucristo, hermanos. Esteban se entrega. Esteban es un conocedor del Antiguo Testamento. ¿Qué conoce usted de la Biblia, predicador? ¿Hasta qué niveles está llegando? A veces olvidamos la palabra, hermanos. A veces nos quedamos estancados. Nos quedamos con el servicio. Nos quedamos solo con aquellas situaciones o aquellas realidades de la comunidad encerrado en las 4 paredes. Olvidamos la palabra, la lectura de la palabra. Y eso provoca que el Espíritu no haga en nuestras vidas un cambio, una renovación constante. ¿Cómo vamos a ver los hechos portentosos de Dios? ¿Cómo vamos a ver el poder de Dios si no tenemos avanzada en conocimiento de la palabra de Dios, hermanos? No estoy diciendo que no lo sean,
que no lo hagan, que no conozcan. Estoy diciendo como reto. Debemos prepararnos. El predicador debe estar constantemente leyendo, hermanos, conocedor de la palabra. Porque, hermanos, cualquier necesidad, cualquier pregunta de dónde usted va a dar un consejo humano, pero si usted da un consejo sustentado en la palabra y con el Espíritu, esa palabra lleva vida, hermanos. Es la realidad. Y es la realidad de aquellos hombres que no podían y no pudieron pelear contra Esteban. No soportaban, porque Esteban era un conocedor de la palabra. ¿Le ha pedido sabiduría al Señor? ¿Ha clamado usted por sabiduría en esos momentos donde la palabra a uno no le haya sentido? Cuando uno siente que le patina el coco, que se queda trabado porque no comprende. ¿Le ha pedido sabiduría al Señor? Sucede, hermanos, no me digan que no. Sucede. A veces nos duele hasta la cabeza porque no entendemos. Y es ahí donde la palabra nos da un atisbo, el Espíritu, y es donde nosotros nos llenamos. Y eso es lo que provoca en el predicador meterse más, caminar más, predicar más. Usted debería estar predicando ya en 2 columnas. Usted debería estar predicando ya en 2 chiquicolumnas. Debería estar predicando en 2 conexiones, 3 conexiones. Porque eso es lo que va a ser una vida práctica en la predicación de la palabra, hermanos. Cuando hay fundamentalismos en la iglesia, hermanos, sucede lo que le sucede a Esteban. Lo matan. Esteban es el primer mártir de la iglesia. ¿Cuántos mártires no han habido en la iglesia? El martirio de Esteban es el signo de salvación del Señor. Porque cuando Esteban dice que ve los cielos abiertos y ve la gloria de Dios, dice, Esteban está completamente lleno de Dios. Él puede morir, pero la muerte no calla nada en su vida porque ha cumplido, porque ha cargado la cruz del Señor. ¿Hasta dónde somos capaces de llegar? Puede haber muerte, hermanos, puede haber persecución y hay temor, pueda que lo haya. Meterse en esas zonas peligrosas, pero estar completamente seguros, estar completamente conscientes de que el seguimiento a Dios implica que podamos morir, que los puedan matar, hermanos, hasta llegar al martirio. ¿Cuántos hombres en la historia han muerto por la predicación de la palabra? Muchos. Para el caso, no es cosa extraña, es el primer mártir de la iglesia. Pero si tú estás queriendo dejar la predicación porque te han amenazado, estás renegando del Señor, de la gracia y el poder divino de Dios. Él nos ha dotado de gracia, hermanos. Quizás el martirio para la iglesia sea un detonante de salvación, porque el Señor y el Espíritu nos reta. Si un mártir hay en la iglesia, ese mártir debe provocar más avanzada en la iglesia, más incisión, más entrega. No tenga temor, hermano, de predicar la palabra. Métase con la palabra, lea. Y el Señor lo va a respaldar. Imponga manos. Imponga manos. No tenga temor. Usted ha sido lleno de gracia y del poder de Dios, hermanos. Hemos sido llenos de gracia. Porque en el momento menos valga la redundancia, menos pensado, Dios desata poder en su vida. Dios desata poder. Yo siempre he dicho que
si no imponemos manos, no vamos a saber nunca la gracia de Dios en nuestras vidas y el poder del que hemos sido sustentados, hermanos. Las realidades pueden ser adversas. Puede haber martirio en la iglesia, pero el martirio no debe provocar en la iglesia que se estanque, sino que se dinamice y vaya más de avanzada en avanzada, hermanos. Vamos a ponerlos de pie. Le falta gracia esta noche, predicador. Ha querido abandonar su ministerio, el ministerio que Dios le ha dado, el ministerio de la palabra. Le ha pedido sabiduría al Señor, al Espíritu. 7 hombres que cita Lucas están llenos, dice, de la sabiduría de Dios. Moisés dice que era un hombre agradable a Dios. José, un hombre que dice que estaba lleno de sabiduría y Dios estaba con él. Esa es la historia y las características de todos los hombres que se han encontrado con Dios, hermanos. Le vamos a pedir al Señor esta noche que dentro de nuestras limitantes, quizás dentro de nuestra escasez en conocimiento bíblico, el Señor en su gracia y en su misericordia nos dé poder. Gracias para que avance el evangelio, para que avance la salvación en estos momentos de muerte, hermanos. Padre,